tienes que saber. Bienvenida, bienvenido a esta exploración. Hoy nos metemos con un tema enorme, un panorama general de África. Vamos a usar un resumen enciclopédico como guía, y bueno, la idea es sacar las claves de este continente, que es el segundo más grande, ¿no? Y más poblado. Ocupa como un 20% de la tierra del planeta. Exacto, sí. Y no solo es inmenso en tamaño, sino en su historia, su gente, su potencial. Vamos a tocar un poco de todo. Geografía, la gente, momentos históricos clave, la economía y algo de cultura también. Como la fuente es un resumen, pues buscaremos lo más impactante, las conexiones. Perfecto. Entonces, si miramos África hoy, ¿qué es lo primero que, digamos, resalta? Sin duda, su gente. Fíjate que es el continente con la población más joven del mundo. La edad mediana en 2012 era 19.7 años, casi nada. Wow, 19.7 años. Imagínate esa energía. Son casi 1.400 millones de personas, el 18% del total mundial. Y además, bueno, como cuna de la humanidad, tiene la mayor diversidad genética. Eso es increíble. La población más joven. Eso sugiere un dinamismo brutal, pero también desafíos, me imagino. Hablemos un poco del lugar en sí, de la geografía. Dale. Geográficamente es la escala, ¿no? Más de 30 millones de kilómetros cuadrados. Y su posición, justo en el Ecuador y el meridiano cero. Climáticamente, es el más cálido. Más de la mitad, como un 60%, son tierras secas, desiertos como el Sahara. Pero ojo, también tiene selvas tropicales súper densas y unas sabanas enormes. Y esta variedad de hábitats, bueno, permite una biodiversidad espectacular. Mucha de la megafauna que todos conocemos viene de ahí. Claro, pero esa riqueza natural convive con problemas serios, ¿verdad? Vulnerabilidades, justamente. Los desafíos ambientales son gigantescos. La desertificación que avanza, la deforestación, la falta de agua en muchas zonas. Y encima, según el IPCC de la ONU, es el continente más vulnerable al cambio climático. El más vulnerable, eso es un dato clave. Sí, una combinación bastante preocupante, la verdad. Y esta situación actual, esta vulnerabilidad, se apoya en una historia larguísima y muy compleja. Larguísima, sí, y fundamental para entender el hoy. África es, aceptado como el origen de nuestra especie, del Homo sapiens. Hace, entre 260.000 y 350.000 años. Y vio nacer civilizaciones antiguas importantísimas. Egipto, Kush, Aksum, Cartago. Y un evento demográfico y cultural enorme fue la expansión bantú, desde el 3000 a.C. más o menos, que llevó lenguas y culturas por gran parte del sur y este. Y mucha de esa historia, antes de la colonia, se transmitía oralmente, ¿no? Lo que llaman civilizaciones orales. Exacto. Un acervo cultural riquísimo. Después, claro, vinieron épocas muy duras. La trata de esclavos transatlántica, un trauma enorme. Y más tarde, el colonialismo europeo, que culminó en la famosa repartición de África, a fines del siglo XIX. Cuando las potencias europeas se dividieron el mapa, básicamente. Sí, tal cual, ignorando muchas veces las realidades de la gente que vivía ahí. Y bueno, después de eso, las luchas por la independencia en el siglo XX. Mencionaste el colonialismo y antes los recursos. ¿Cómo juega ese pasado en la economía actual? Porque uno oye África, recursos, pero también África, pobreza. Es que esa es la gran contradicción. El continente tiene bajo tierra una cantidad enorme de recursos minerales críticos. El 90% del cobalto y platino mundial, la mitad del oro, diamantes, el coltán para nuestros celulares. Una barbaridad. Sí, pero sigue siendo el continente menos rico si lo mides por persona. Hay muchos factores, claro. La geografía a veces no ayuda, la corrupción, los conflictos y sin duda las estructuras que dejó el colonialismo, ¿no? Que muchas veces estaban pensadas para sacar recursos, no para desarrollar localmente. Me entiendo. Pero a pesar de todo eso, se habla de cierto crecimiento económico últimamente. Y está esa población joven que decías, algo está cambiando. Hay crecimiento, sí,
Y esa demografía tan joven lo hace un mercado con un potencial, bueno, gigantesco y una fuente de mano de obra, de ideas. China, por ejemplo, hoy es su socio comercial más grande. Ah, mira. Pero los desafíos de fondo siguen ahí. La pobreza extrema es terrible para cientos de millones. Hay un dato que a mí me impactó mucho. En 2005, el 81% de la gente en África subsahariana vivía con menos de $2.50 al día. Uf, durísimo. Y la falta de infraestructura básica, energía, rutas, trenes, sigue siendo un freno muy, muy grande. Esa tensión, ¿no? Entre el potencial enorme y los obstáculos que persisten. Y si nos vamos a lo cultural, ¿qué destacarías? La diversidad es casi abrumadora. Se calculan más de 1,000 lenguas, quizás hasta 2,000, agrupadas en familias grandes como la afroasiática, la Níger-Congo. Para mucha gente, hablar varios idiomas es lo normal. Multilingüismo como norma. Exacto. Y en religión predominan el cristianismo, casi la mitad, y el islam, un poco más del 40%. Pero muchas veces conviven o se mezclan con creencias y prácticas tradicionales africanas que sigue como un 8% de la población. Y el arte africano tuvo una influencia mundial, ¿no? Totalmente. El arte africano, sobre todo escultura, máscaras, impactó muchísimo en el arte moderno europeo a principios del siglo XX. Picasso, por ejemplo. Y ni hablar de la música y la danza, que son parte integral de la vida social, de las ceremonias en muchísimas culturas del continente. Entonces, resumiendo un poco, es la cuna de la humanidad, tiene la población más joven del planeta, recursos naturales clave, una riqueza cultural impresionante, pero arrastra legados históricos pesados y enfrenta desafíos ambientales y económicos gigantescos. ¿Con qué idea final nos podríamos quedar? Quizás con esa paradoja central, ¿no? África como nuestro origen más antiguo y a la vez el hogar de la gente más joven. ¿Cómo va a jugar esa energía joven, esa riqueza de recursos y esa diversidad cultural frente a los desafíos tan grandes que tiene? El futuro de África no solo va a definir al continente, yo creo que va a tener un impacto ineludible en todo el mundo. Es una trayectoria compleja, vital y que merece toda nuestra atención, definitivamente. Todo lo que tienes que saber.